Queremos acercarnos en esta tarde a este pasaje de la Escritura, Proverbios capítulo 30, y vamos a estar leyendo una sección de este capítulo. Y en esa misma línea que hemos estado compartiendo acerca de la importancia de caminar como sabios, y hemos estado expresando que el libro de Proverbios es un documento especial donde nos presenta la sabiduría de maneras muy particulares. Una de ellas es que la sabiduría es presentada como dos mujeres, una sabia y una insensata. Y se nos anima a que podamos escuchar las palabras de la sabiduría y poder vivir conforme a ella. Vamos a estar repasando a la luz de Proverbios capítulo 30, versículo del 1 en adelante, las palabras de esta sección de la Escritura. Y hoy queremos hablar de cómo movernos en la senda de la sabiduría divina. Este pasaje de Proverbios capítulo 30 particularmente es lo que podríamos llamar una colección de refranes o de dichos de sabiduría, y que interesantemente se menciona que fueron escritos por un hombre, pero ese hombre es solamente citado en este capítulo de la Biblia, Proverbios 30. Dice palabras, dice el versículo 1, palabra de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Atiel y a Itiel y a Ucal. Qué interesante, porque cuando tratamos de buscar referencias a este personaje en el resto de la Escritura, en ningún lugar encontramos referencia acerca de este hombre llamado Agur, hijo de Jaque. Pero lo más impactante de todo esto es que así como él, en el Antiguo Testamento encontramos una cantidad enorme de otros personajes que son mencionados como sabios y que hablaron palabras de sabiduría al pueblo de Dios. Y eso es interesante. Reyes llega y dice, y leo un pasaje en Primera de Reyes que dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Amán, Calcol y Darda, hijos de Mahal, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y cuando usted busca algunos de esos personajes que se citan en algunos de los libros del Antiguo Testamento y que se mencionan como sabios de la antigüedad, usted se da cuenta que algunos de ellos solamente son citados una vez en las Escrituras. Solamente son citados en un momento particular. Agur, en Proverbios capítulo 30, es mencionado solamente en esta ocasión. Pero interesantemente, los receptores de estos refranes cargados de sabiduría, esos oyentes concretos que se mencionan en el versículo 1, también son personas que son mencionadas solamente una vez en la Escritura. Itiel y Ucal, solamente en ese contexto se mencionan. Interesante. Pero las palabras de este hombre, la sabiduría, interesantemente se dice que la profecía que dijo el varón. Y cuando la Biblia menciona que lo que esa persona estaba hablando era la profecía, es que estaba transmitiendo lo que Dios le había comunicado. Cuando se dice que alguien transmitió o habló proféticamente, es que esa persona estaba comunicando algo de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Agur le estaba queriendo comunicar de parte de Dios a estas personas en particular? Bueno, y es en esencia estos primeros 10 versículos del capítulo 30, donde vamos a estar tratando de identificar cuáles son aquellas señales que nos muestran
o evidencian que estamos encaminados por la senda de la sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos transitando por la senda de la sabiduría y no por la senda del insensato? ¿Cómo usted y yo podemos saber que estamos viviendo acorde con lo que Dios quiere? ¿Cómo usted y yo podemos saber que estamos moviéndonos por la vida a la manera en que Dios desea y no a la manera nuestra? ¿Cómo yo me puedo percatar que estoy prestándole atención a lo que Dios desea y encaminado según la verdad de Dios y no según lo que a mí me parece que es la senda que yo debo de transitar? Bueno, desde el versículo 2 hasta el versículo 10 de Proverbios 30, vamos a encontrar varias señales que nos muestran que ciertamente estamos transitando por la senda del sabio. Y quisiera que leamos desde el versículo 2 hasta el versículo 4 de Proverbios capítulo 30. Dice desde el verso 2, dice Agur, este personaje que se menciona en este capítulo: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Interesante, porque cuando leemos estos versículos desde el 2 al 4, encontramos a Agur haciendo algunos planteamientos interesantes. Inclusive algunos podrían llegar y pensar que las primeras palabras de Agur en el verso 2 y el verso 3, parece que él está hablando en términos muy humanos, pero algunos podrían decir, no se escucha bien lo que él está diciendo. Lo que él está plasmando pareciese que no tiene sentido, no se escucha bien. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pareciese que esas palabras, algunos podrían decir, pero ¿por qué este hombre pareciese que se menosprecia a sí mismo? ¿Será que tiene un problema de autoestima? ¿Será que se mira a sí mismo y se minimiza y llega y dice, yo soy cualquier cosa, yo no sirvo, yo soy incapaz, yo no puedo, yo soy una persona sin entendimiento? Cualquiera podría llegar y decir, ¿por qué él habla en esos términos? Pareciese que las palabras, podría decir alguien, un lector contemporáneo, este hombre pues simplemente se está minimizando a sí mismo, o tiene un problema de autoestima, o tiene una situación problemática en su vida. Pero es interesante porque pareciese que Agur se mira a sí mismo, y cuando él se compara con Dios, y cuando él se pone en una balanza de un lado y al otro lado está Dios, él ciertamente tiene que reconocer ciertas realidades. Probablemente él habla en esos términos porque en medio de, al verse él al lado de Dios, ciertamente yo no tengo entendimiento, yo no conozco todas las cosas. Si me comparo con él, ni siquiera he aprendido sabiduría, ni conozco la ciencia, el conocimiento vasto y amplio del santo, lo conozco yo. No puedo llegar a ese nivel. Y ciertamente las palabras de Agur, probablemente él las plantea de esta manera porque cuando cualquiera de nosotros se pone al lado de Dios y vemos al Dios ilimitado comparado con nosotros que somos seres limitados, tenemos que llegar y decir, no hay nada comparable entre lo que yo soy y lo que Él es. No hay nada comparable entre lo que yo soy y lo que es el Señor.
Y ciertamente las palabras de Agur tienen un tremendo impacto, porque la búsqueda de la sabiduría no inicia con un registro de los pasos. Muchos de nosotros quisiéramos tener una lista que nos diga, esto es lo que tienes que hacer para andar por la senda de la sabiduría. No, a mucha gente le fascina que le entreguen todo en una lista pormenorizada para ir chequeando, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo, ¿verdad? Pero la búsqueda de la sabiduría no tiene que ver con una lista. La búsqueda de la sabiduría no inicia con una lista donde usted empiece a chequear, esto lo estoy cumpliendo, en esto estoy bien, en esto estoy mal, sino que el camino de la sabiduría y la búsqueda de ella inicia con un reconocimiento humilde de nuestra incapacidad y de nuestra necesidad de someternos a Dios. El camino de la sabiduría no inicia con un registro de qué es lo que debo de hacer para transitar por la senda de la sabiduría, sino que ese camino inicia cuando yo me miro y me pongo al lado de Dios y me doy cuenta de mi pequeñez al lado de la grandeza de Dios. Y empiezo tengo que aceptar y reconocer con humildad mi ignorancia y mi necesidad profunda de someterme a ese Dios que es el dueño y el creador de todas las cosas. Y probablemente Agur es en ese punto donde él habla en esos términos. Y por eso es que en el versículo 4 en el verso 4 él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién de nosotros, seres humanos limitados, hemos subido al cielo, hemos visto la majestad de Dios? ¿Quién de nosotros? Y hemos vuelto a retornar a este plano humano. Ninguno de nosotros. ¿Quién de nosotros encerró los vientos en sus puños? ¿Quién de nosotros tiene el poder para atar las aguas en un paño? ¿Quién de nosotros afirma todos los términos de la tierra? Ninguno de nosotros. El único que tiene la potestad para hacer todas esas cosas es Dios. La sabiduría inicia, el camino de la sabiduría inicia no con venir delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy delante tuyo, quiero transitar por la senda de la sabiduría y yo tengo un montón de cualidades extraordinarias, así que puede ser que me hacen unas cuantas me hacen falta, así que tú me vas a ayudar a añadirlas. No, el camino del sabio, el entendido, es aquel que viene delante de Dios y reconoce, yo, ser limitado e incapaz, estoy delante del Señor porque Él es el único que puede encerrar los vientos en sus puños. Él es el único que puede atar las aguas en un paño. Él es el único que puede afirmar los términos de la tierra. Yo no puedo. Yo soy incapaz. Yo no tengo la capacidad para eso. Vengo delante de Dios porque a ese Dios que gobierna toda la creación, a ese Dios que los cielos proclaman su gloria, como dice el Salmo 19, a ese Dios es el que yo quiero someter mi vida. A ese Dios es el que yo vengo reconociendo mis limitaciones y mi incapacidad, y vengo reconociendo delante de Él que Él es el único que puede sostenerme, Él es el único que puede guiarme, Él es el único que puede ayudarme en medio de ese querer transitar por la senda de la sabiduría. Mire, amados hermanos, el camino de la sabiduría inicia cuando nos presentamos delante de Dios de una forma reverente, reconociéndolo a Él. Y cuando hablo reverente, con una actitud de temor de Dios, reconociendo Él es el Señor. Yo soy un ser limitado y necesito su gracia
y necesito su sabiduría y necesito su inteligencia. El camino del justo inicia. La primera señal de alguien que está transitando por la senda de la sabiduría es que esa persona logra entender que la única manera de permanecer en esa senda es sometiéndonos al Dios creador y sustentador de toda la creación, y acercarnos con una actitud humilde, acercarnos con una actitud de reconocimiento. Yo no soy nada, Él es el Señor, Él es el Señor. Esa es la primera señal de una persona que está entendiendo qué es transitar por la senda de la sabiduría. Y mire qué interesante, porque Agur, este hombre de Proverbios capítulo 30, al igual que el profeta Amós, él no se jactó delante de Dios y empezó a exponer sus cualidades y sus capacidades y sus habilidades maravillosas para lo que Dios le estaba llamando a hacer y para su caminar por la vida. No. Agur, igual que el profeta Amós, y leo Amós capítulo 7, versículo 14 y 15, porque Amós también fue un profeta de Dios que fue llamado por el Señor para hablarle al pueblo de Israel, para convocar al pueblo de Israel y llamarlo a caminar en su senda. El profeta Amós en el capítulo 7, en el versículo 14 y en el versículo 15, mire cuál es la actitud de Amós el profeta. Entonces respondió Amós, 7:14 del profeta Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Cuando leemos el capítulo 7 del libro del profeta Amós, nos damos cuenta de que el profeta reconoce que él había sido convocado por Dios para anunciar un mensaje al pueblo, pero él no era ni siquiera un hijo de un profeta, ni era profeta. O sea, no era profeta de oficio. Él era un hombre que tenía otro oficio, pero Dios lo llamó a darle un mensaje al pueblo de Israel. O sea, él no era un profeta de profesión. No era una persona que estaba dedicada todos los días y al 100% a la actividad profética, como otros de los profetas. Él era un hombre común y silvestre, común y corriente, que Dios sacó de en medio de una granja, cuidando los bueyes, en medio de los campos donde recogía higos silvestres, y él mismo lo reconoce. Él no llega y le dice a Amasías y al pueblo: aquí estoy yo, soy el profeta del Señor, así que escúchenme a mí, y si no me escuchan, oro al Señor para que les caiga el juicio divino. Así que yo aquí soy el que mando, porque yo soy el enviado del Señor, yo soy convocado por Dios. No, él llegó con una actitud de reconocimiento de quién era él, y eso no lo hacía menos que otros. Pero él se expone abiertamente y dice: yo soy un hombre que ejerce un oficio y Dios me convocó a hacer algo. Simplemente estoy haciendo aquí lo que Dios me dijo que hiciera, porque soy obediente a Él. Amados hermanos, por eso cuando queremos transitar la senda del sabio, necesitamos entender que la primera señal del que está transitando por esa senda es la capacidad de tener la humildad de reconocer quién soy, la capacidad de reconocer mis limitaciones, la habilidad de no alardear delante de otros por mi conocimiento espiritual o por mi posición espiritual en una iglesia, sino que una señal del sabio es
el que puede llegar y reconocer: yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo estoy aquí porque Dios me ha puesto a hacer esto. Yo estoy aquí porque el Señor ha querido que yo me mueva y haga estas cosas para gloria de su nombre, no por lo que yo soy, no por lo que yo tenga, no por mis cualidades, no por mis habilidades, sino por lo que Él es, sino por la grandeza y majestad del Señor. Entonces, la primera señal de que alguien está transitando por la senda del sabio es mostrar esa actitud de reconocer quién soy, lo que Dios ha hecho en mí y sigue haciendo, y la capacidad de poder pararme y ponerme al lado de otros creyentes y no tener una actitud de pensar: yo soy mejor que tú, o yo estoy por encima de ti por razón de mi posición o por razón del llamado que pudiese yo tener, hacer algo en particular en medio de la grey del Señor. Cuando yo logro entender eso, empezamos a transitar por la senda del justo, y esa primera señal va a ser una evidencia en nosotros que estamos transitando por la senda adecuada, por la senda que Dios quiere. Reconozco mis limitaciones, reconozco quién soy, le doy el lugar a Dios y yo tomo el lugar que a mí me corresponde. Soy alguien que Dios llamó, que Dios escogió, que Dios le ha dado un propósito y una razón de ser, pero yo guardo mi lugar. La primera señal del sabio es aquel que tiene la capacidad de venir con humildad y decir: Señor, aquí estoy. Siervo inútil soy, pero aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Esa es la actitud y la primera señal de alguien que está transitando por la senda del sabio. Tengamos presente eso. Una segunda señal, y quiero que juntos leamos Proverbios capítulo 30, versículo 5 y versículo 6. Llega y dice la palabra del Señor: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Uno se pregunta inmediatamente, dice Proverbios 30, versos 5 y 6, ¿por qué de un momento a otro Agur pasa de hablar sobre el tema de reconocer quién era él, y él empieza a decir que toda la palabra de Dios es limpia? Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, no añadas a lo que Él ha dicho. Y uno se pregunta: ¿cuál es la segunda señal de alguien que está transitando por la senda del sabio? Bueno, una segunda señal es que el que está transitando por esa senda reconoce que la sabiduría de Dios no es teórica, no es subjetiva, sino que se basa en lo que Él ha comunicado. La sabiduría no se basa en cosas subjetivas, sino que se basa en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha expresado, en lo que Dios ha comunicado, en lo que Dios ha dicho. Por eso es que la Biblia, y me gusta el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, que dice que usted y yo, y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la que tenemos, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pues es lo que Dios ha hablado.
es lo que Dios ha comunicado, es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha expresado. Esa es la palabra profética más segura, lo que Dios nos ha comunicado. ¿Dónde yo puedo encontrar la sabiduría divina a la cual yo puedo adherirme? Esa sabiduría divina usted la va a encontrar en todo lo que Dios nos ha comunicado. ¿Y dónde usted encuentra eso? En la palabra escrita, en la revelación escrita. Por eso, amado hermano, nosotros debemos de tener claro y comprender esta verdad trascendental. Mire, la sabiduría divina no es algo místico. Mucha gente piensa que la sabiduría divina es algo místico. Es como usted ora y aparece una luz que desciende de los cielos. Y se ilumina el cuarto y empieza a haber luces extraordinarias y empiezan a suscitarse asuntos medios místicos y medios sobrenaturales, y ahí empiezo yo a experimentar y entra en mí la sabiduría. Hay gente que piensa de la sabiduría como algo místico. Es como la película de Star Wars, ¿verdad que sí? Piensan ¿cómo se llama? En algo místico que empieza y llega y se le incorpora a usted y la fuerza está conmigo y empezamos a estilo Hollywood, ¿verdad? Pero la sabiduría, dice la palabra de Dios, la sabiduría de Dios tiene que ver con su palabra, con lo que Él ha hablado, con lo que Él ha comunicado. Mire, la sabiduría de Dios no se recibe por imparticiones emocionales. Hay mucha gente, mire, hoy en día hay muchas personas que le fascina visitar las iglesias simplemente para que alguien le imparta una bendición extraordinaria. Entonces usted los ve pasar al frente emocionadísimos porque vengo a recibir de parte del Señor. Bueno, yo recibo de parte del Señor cada vez que me siento ahí y escucho el mensaje de la palabra. Yo no tengo que esperar una experiencia mística. El domingo pasado estuve sentado escuchando la palabra y Dios habló a mi corazón. Y yo allí recibí una impartición de la sabiduría divina en medio de la predicación dominical. Yo no tengo que esperar que exista un suceso extraordinario. Hay gente que vive de ese tipo de emocionalismos. Hay gente que vive de ese tipo de cosas. Y ciertamente hay momentos donde Dios habla de formas muy particulares. Habrá momentos donde Dios utiliza mecanismos y formas que no son las convencionales, digámoslo así. Pero eso no es necesariamente la norma. Es que hay gente que piensa que la norma es, y la sabiduría se tiene que recibir por esos medios. La palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, es una palabra limpia. Es una palabra especial que viene directamente de Dios hacia mi vida y que me ayuda a crecer. El consejo divino es una fuente de entendimiento y de sabiduría que me va a permitir vivir acorde con lo que Dios quiere. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3:16. Por eso, amado hermano, cuando nosotros nos exponemos a las palabras de Dios, y la segunda señal de alguien que está transitando por la senda de la sabiduría, es que esa persona aprende a estar expuesto permanentemente a la sabiduría que fluye a través de lo que Dios nos habla. Y cuando yo sé que la sabiduría de Dios va a fluir a través de lo que Dios me ha revelado a través de la palabra escrita, yo no dejo de estar expuesto a ella. Yo no dejo de estar permanentemente moviéndome, leyéndola, escudriñándola, analizándola. Dios
no espera que nosotros adivinemos el futuro, que caminemos a tientas en la oscuridad tratando de buscar su voluntad. Sus palabras y su voluntad perfecta, usted las puede encontrar aquí en la palabra. Por eso es que usted y yo necesitamos afianzar nuestro corazón en ella. Por eso Pablo le decía a Timoteo y le exhortaba en 2 de Timoteo 3:15 y le dice: y desde la niñez, le decía Pablo a Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo: tú has crecido, estuviste expuesto al evangelio por tu familia y has crecido en sabiduría, has sabido y conocido la palabra de Dios, y esa palabra te ha hecho sabio para salvación. Amado hermano, cuando nosotros logramos entender que la revelación de Dios, la revelación escrita de Dios, es parte esencial de nuestra vida, usted y yo logramos comprender, usted y yo logramos darnos cuenta que necesitamos transitar por la senda de la sabiduría, pero una señal de que estamos transitando por esa senda es que la palabra de Dios se convierte en parte vital y trascendental de tu día a día. Se vuelve en parte trascendental de tu dinámica diaria. La palabra de Dios no es un recurso al cual me acerco cada domingo. La palabra de Dios es ese recurso vital al cual yo me acerco, es esa máscara de oxígeno que yo me pongo cada mañana, cada tarde, cada noche. Amado hermano, es el oxígeno que respiramos, porque a través de ella nos hacemos sabios, como le dice Pablo a Timoteo, que él se había hecho sabio porque había estado expuesto a la sabiduría de las sagradas escrituras a lo largo de su vida. ¡Qué hermoso eso! Y por eso es que Agur llega y dice que todas las palabras de Dios son limpias y son puras. Porque en esas palabras, amados hermanos, no hay especulación. Porque en esas palabras y con esas palabras podemos enfrentar toda adversidad. Amado hermano, ¿cuántas veces en medio de la prueba, en medio de las dificultades, el Espíritu de Dios no trae esa palabra que nos da aliento y fuerza para poder lidiar con lo que estamos pasando? ¿Cuántas veces no hemos estado pasando por valles de sombra de muerte y el Espíritu de Dios nos recuerda esos textos de la Escritura que nos dan ánimo y alientan nuestros corazones? Amantísimo Dios, esa palabra limpia y pura, a la cual se nos anima que no le debemos de añadir nada. Dice Agur: no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Esa palabra que Dios ha hablado es una palabra que no necesita que le añadamos nada, porque es suficiente para ayudarnos a vivir acorde con lo que Dios quiere. ¿Quiere usted conocer y entender la voluntad de Dios? Haga a la palabra de Dios su oxígeno diario. Haga la palabra de Dios parte esencial de su día a día, y esa palabra va a estarle renovando en todo momento. Y esa palabra que va a estar presente en nosotros a cada momento, en medio de las pruebas, en medio de los valles de sombra de muerte, en medio de las dificultades, esa palabra va a estar allí presente en medio de las dificultades y de las circunstancias. Nos va a permitir transitar por la vida como sabios. Esa es la segunda señal de alguien que está transitando por la senda de la sabiduría. Tercera señal. Quiero que leamos el versículo 7 y el versículo 9. Dice Agur, le dice Agur a Dios, de Proverbios capítulo 30. Proverbios 30, versículo 7 y versículo 9 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Y dice el versículo 9:
Bueno, leamos el 8 también para hacerlo de corrido. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Quiero concentrarme en el verso 7, en la segunda parte del versículo 8 y en el versículo 9. Y qué interesante esos versículos 7, segunda parte del verso 8 y el versículo 9. Porque cuando leemos esos pasajes, allí podemos descubrir la tercera señal de alguien que está transitando por la senda de la sabiduría. Alguien que lo está haciendo es alguien que reconoce la necesidad de vivir una vida cargada de gratitud y de agradecimiento a Dios. Es alguien que aprende a tener una permanente actitud de agradecimiento a Dios en su vida, cualquiera que sean sus circunstancias, cualquiera que sean las situaciones que pueda estar enfrentando. Y es que pareciese que Agur hace una oración: 2 cosas te he demandado. O sea, le dice a Dios: 2 cosas, Dios, te he pedido. 2 cosas. Esa oración parece que es una oración cargada de fuerza, pero que expone 2 tendencias comunes del ser humano y que descubrimos en el verso 7, parte del 8 y parte del 9. ¿Cuáles son esas 2 tendencias comunes del ser humano? Bueno, la primera de ellas es que el ser humano tiende muy fácil a olvidarse de Dios cuando nos está yendo bien en la vida. Cuando en la vida todo está funcionando bien y cuando las cosas están a las 1000 maravillas, todo está funcionando bien, el ser humano tiende a olvidarse de Dios. Es como que inmediatamente llegamos y decimos: no, todo está pretty, todo está muy bien, las cosas están funcionando maravillosamente bien. Y tenemos la tendencia a decir: no, pero todo marcha bien. Nos olvidamos del Señor, tenemos la tendencia a poner al Señor a un lado. Y decimos: bueno, pero yo no estoy necesitando buscarlo, ni decirle: Dios, ayúdame en medio de la situación, porque todo está tan bien que pareciese que Dios no es necesario. Y esa es una tendencia que tiene el ser humano, un extremo al cual el ser humano se va. Olvidarse de Dios cuando la vida está cómodamente, cuando estamos bien, cuando todo está cómodo, cuando las cosas son fáciles. Pero el otro extremo y la otra tendencia del ser humano es lo contrario: alejarnos de Dios cuando la vida es demasiado dura con nosotros, cuando las cosas no están funcionando, cuando las cosas marchan mal y empezamos: ¿y qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? Mira todo lo que estoy pasando, mira todo lo que estoy viviendo, mira todo lo que estoy experimentando, mira las dificultades, pero ¿cómo es posible que yo, que he tratado de caminar en tus sendas, y yo tenga que pasar por estas penurias y estas angustias? Y nos empezamos a quejar delante de Dios. El ser humano también tiene esa tendencia: alejarnos de Dios o quejarnos delante del Señor cuando las cosas no están bien o no están marchando como yo quisiera. Y es aquí donde pareciese que Agur, el escritor de ese proverbio, solicita a Dios discernimiento. Solicita a Dios: Señor, no me niegues antes de que muera el entendimiento para yo poder moverme en medio de estas realidades de la vida, en medio de los tiempos de comodidad, pero también en medio de los tiempos de premura y de tensión. Ayúdame a tener la capacidad de discernir las cosas y de poder moverme en integridad. ¿Integridad para qué? Para enfrentar el engaño de la riqueza, que muchas veces nos lleva a pensar que Dios no es necesario, y para poder enfrentar el engaño de la pobreza, que muchas veces nos lleva a pensar
que Dios no me está ayudando y que se ha alejado de mí. ¡Qué tremendo esto! Porque es en medio de todo eso que pareciese que una señal del que está transitando por la senda de la sabiduría es aquel que pone en evidencia en su vida esa capacidad de discernir cómo me muevo, cómo respondo y cómo me manejo en medio de los tiempos de comodidad y en medio de los tiempos de aflicción. Cómo yo me manejo en medio de las situaciones extremas. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo en una de sus cartas, donde él escribía a los hermanos de Filipo que él sabía vivir con gratitud delante de Dios, ya sea que hubiese tiempos de abundancia, así como tiempos de escasez. ¿Se acuerda de ese pasaje del capítulo 4 del libro de Eclesiastés? Pareciese que una señal del que transita por la senda de la sabiduría es que el que está caminando por ella aprende a ejercer el discernimiento para saber cómo me manejo en medio de las situaciones extremas, en medio de aquellas cosas que son opuestas, la riqueza y la pobreza, la alegría y el dolor. Porque nosotros los seres humanos, cuando vivimos cualquiera de esos dos extremos en la vida, tenemos la tendencia a irnos a un lado o irnos hacia el otro, o a quejarnos de Dios y decir: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? O por otro lado, muchas veces olvidarnos del Señor. El sabio que transita por la senda de la sabiduría es alguien que aprende a tener una actitud de gratitud con Dios, a tener presente a Dios en cualquier momento y circunstancia que se encuentre en la vida. Que aprende a poner a Dios en medio de la dinámica de la vida, no importando si la estoy pasando bien o la estoy pasando mal. Pero logra entender y discernir: ciertamente Dios está aquí, en medio del confort y la comodidad. Pero puede ser que Dios también está aquí, en medio del dolor y el sufrimiento. Y el que camina por la senda de la sabiduría, una señal de que la está transitando, es porque ciertamente sabe mantener un equilibrio entre esas realidades. Sabe ser agradecido con Dios, reconocer que Dios está en medio de las circunstancias, porque Dios es alguien que trabaja conmigo, sea que esté pasando con tiempos buenos o tiempos malos. Dios está haciendo su obra en mí, sea que esté pasando por días tenebrosos y días oscuros, o esté pasando por momentos maravillosos y especiales. El sabio, y una señal del que está transitando la senda de la sabiduría, es que sabe reconocer y decir: Dios, ciertamente tú estás presente, no importando mis circunstancias. Por eso es que Agur le pide al Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Manténme con lo necesario, no me des ni mucho ni me des menos, dame lo que necesito. Sabiduría y discernimiento, saber que muchas veces movernos en esos extremos, muchas veces saca lo peor de nosotros, los seres humanos. En algunos momentos nos olvidamos de Él, en otros momentos nos quejamos de Él. Que el Señor nos ayude. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es nuestra actitud ante las circunstancias de la vida? ¿Ha habido momentos donde nos hemos estado olvidando de Él, o ha habido otros momentos que en medio de las circunstancias nos hemos quejado contra Dios por lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando? Cuarta señal. La cuarta señal tiene que ver con la primera parte del versículo 8 y el versículo 10 de Proverbios capítulo 30. Dice Proverbios 30, verso 8, dice en su primera parte: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y el verso 10:
No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Cuando leemos eso, nuestra pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el camino del sabio? ¿Por qué Agur le pide al Señor que aparte de él la palabra mentirosa y alienta y anima a que no acusemos al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo? La cuarta senda o señal de alguien que transita por la senda del sabio es aquella persona que reconoce que necesita necesita aprender a controlar su hablar. La cuarta señal de alguien entendido y lleno de la inteligencia espiritual es alguien que sabe cuándo hablar y cómo hacerlo. Es alguien que sabe cómo decir las cosas. Es alguien que sabe cómo expresarse en medio de las circunstancias. Este proverbio probablemente en el verso 10 particularmente está animando a no hacer críticas duras e injustas dirigidas a otra persona que no está presente. Decírselas a alguien, pero esa persona de la cual estoy criticando no está allí para poder escuchar mis cuestionamientos o mis planteamientos. Y cuando yo leo eso, inmediatamente me planteo, bueno, aquí el sabio es alguien que aprende a controlar cómo habla. Si hay algo que tengo que decirle a alguien, se lo voy a decir a él, no tengo por qué andárselo diciendo a terceros. El sabio es alguien que aprende a buscar el momento propicio para decir las cosas. Y no solamente el momento propicio, sino también saber cómo decirlo. El sabio es alguien que aprende cuándo debo de callar y cuándo debo de hablar. Cuándo debo de proferir palabra y cuándo debo de reprimirme de decirla y mejor orar. El sabio es alguien que controla su hablar, su lengua, su expresarse, cómo lo hace. Y el libro de Proverbios y muchos libros del Antiguo Testamento constantemente nos hablan acerca de la prudencia en el hablar. El sabio es alguien que controla su lengua. Proverbios está cargado de eso. Proverbios está cargado de expresiones que nos dicen que la lengua del sabio habla lo correcto. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Entonces, esa cuarta señal lo que nos está animando es que tenemos el sabio aprende, el que transita por la senda de la sabiduría aprende a cómo, cuándo y cómo decir las cosas. ¿Cómo las expreso? ¿En qué momento lo digo? La manera en que lo digo. El problema no es decirlas. Muchas veces el problema es cómo yo lo digo o cuándo yo lo digo. Entonces, qué impactante esto, porque estos 10 versículos del capítulo 10 de Proverbios nos dan algunos principios y pautas maravillosas a usted y a mí para que aprendamos a transitar por la senda, por esa senda de sabiduría. Por esa senda de sabiduría, señales que nos hacen ver, ciertamente estoy transitando por ese camino. La primera de ellas es que el camino del sabio comienza reconociendo mis incapacidades y limitaciones y dándole el lugar que le corresponde a Dios. Yo soy alguien limitado, necesito su gracia, necesito que Él esté conmigo, necesito que Él sea el que me guíe en este camino. Yo no llego alardeando de quién soy o cuánta sabiduría tengo o cuánto conocimiento tengo, o alardeando o exaltándome por razón de mi posición en medio de la iglesia, sino que llego como alguien, como un siervo dispuesto a aprender también. El camino de la sabiduría
se evidencia cuando alguien reconoce sus propias limitaciones y reconoce lo que yo puedo tener es tan solo por la gracia de Dios. Eso es lo primero. La segunda señal del camino del sabio, o que estamos transitando por la senda de la sabiduría, es que entiendo que necesito es tener un acercamiento intencional a lo que Dios ha hablado. Yo necesito hacer parte trascendental de las palabras de Dios en mi vida todos los días. La palabra de Dios, la palabra profética más segura, tiene que ser parte crucial. Alguien sabio se deja guiar por la voluntad perfecta de Dios expresada aquí en este libro que llamamos Biblia. Que recuerdo, Biblia es una palabra plural. Para nosotros singular, pero en sí es una palabra plural que significa libros. Así que estos libros que contienen la revelación divina son nuestra guía. Es nuestro oxígeno. El sabio aprende a hacer esta palabra suya todos los días. Tercero, el sabio, el que transita por la senda de la sabiduría, empieza a desarrollar una capacidad especial de ejercitar una actitud de discernimiento y de agradecimiento permanente en su vida, evitando los extremos. Dios nos llama a evitar los extremos, a darnos cuenta, amados hermanos, necesito aprender a caminar discerniendo la voluntad de Dios, a tener una actitud de agradecimiento, no importando las circunstancias, sean buenas o sean difíciles. El sabio es alguien que siempre en su corazón hay una palabra de alabanza a Dios, no importando los tiempos o los momentos que podamos estar viviendo o experimentando. No importando las cosas que esté viviendo. El que está transitando por la senda de la sabiduría aprende a mantener ese equilibrio. Dios, gracias. Aún en medio de los tiempos complejos, aprende a decirle a Dios: Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esta experiencia compleja? ¿Qué quieres instruir? ¿Qué quieres traer a mi vida a través de este tiempo complejo que estoy viviendo? El sabio aprende a discernir los tiempos y a escuchar la voz de Dios y no irse a los extremos. Cuarto, el que camina por la senda de la sabiduría pone en evidencia esta señal: desarrolla la capacidad y la inteligencia para saber hablar, para saber comunicarse, para saber decir las cosas. Mire, amados hermanos, muchas veces el problema no es que hay algo que decir, sino que muchas veces lo decimos en el momento que no es apropiado. Lo decimos de la forma que no es la adecuada. Hay que decirlo, sí, pero hay que decirlo de la forma adecuada, en el momento adecuado, de la manera que va a ser de bendición. Por eso es que constantemente Proverbios nos anima con nuestro hablar. Y por eso el que transita la senda de la sabiduría es alguien que presta atención. Es alguien que controla su lengua, es alguien que controla sus reacciones, es alguien que controla sus emociones, es alguien que controla su enojo, controla su ira. Ese es el sabio, que está en contraste en Proverbios con el insensato. El insensato es iracundo. El insensato se exalta por cualquier cosa. El insensato reacciona por cualquier situación. El insensato dice las cosas que no debería de decirse. Por eso es que la palabra de Dios nos anima. Y por eso yo creo que el Señor, a través de lo que hemos estado compartiendo en varias sesiones en el mes de julio y en esta primera sesión de agosto, es que necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Estamos transitando por la senda de la sabiduría? ¿Estoy poniendo en evidencia estas señales en mi propia vida? Agur ciertamente da esta palabra de parte del Señor y nos anima para que nosotros podamos tomar la posición que nos corresponde. Ciertamente nosotros los seres humanos
Somos gente muy cambiantes. Las circunstancias nos cambian. Y es por eso que usted y yo estamos necesitando todos los días poder tomarnos y afianzarnos del Señor, agarrarnos de Él, porque Él es la roca inconmovible. Necesitamos tomarnos de Él, amado hermano, porque nosotros somos gente tan dada y tan susceptible de ser llevada de un lugar a otro por las circunstancias de la vida. Por eso la senda del sabio nos exhorta y nos anima a que nosotros pensemos en estos temas. ¿Están siendo estas señales en mi vida? ¿Está siendo esto parte de mi vida? Que el Señor nos permita poder estar permanentemente delante de Dios diciendo: Señor, aquí estoy. Vengo delante de ti porque ciertamente la sabiduría procede de ti. Yo vengo aquí reconociendo mi condición y mis circunstancias y quiero que operes y trabajes en mí. Dios me alienta a que procuremos vivir y transitar y movernos por la senda de la sabiduría. Pongamos la sabiduría como una corona sobre nuestras cabezas. Pongamos la sabiduría como un galardón sobre nosotros, como una perla preciosa sobre nosotros, que nos ayude a poder vivir en esta vida compleja y difícil, la podamos vivir para la gloria del Señor. Pidámosle al Señor que nos llene de entendimiento y de sabiduría, y que estas señales puedan ser evidentes en mi propia vida, y que así como Agur le podamos pedir esas cosas al Señor. Agur decía: 2 cosas te he demandado, no me las niegues. Que podamos nosotros también decirle al Señor: Señor, hoy te pido que estas señales se desarrollen en mí. Ayúdame a crecer en sabiduría y en inteligencia espiritual para poder vivir la vida acorde con tu voluntad perfecta y agradable. Amén. Vamos a orar y acercarnos en este día delante del Señor, trayendo nuestros corazones, dando la gloria y la honra a su nombre.